La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa dicta la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, siendo una de las pocas universidades públicas del país que posee una carrera netamente ambiental en su oferta. Ante los escenarios ambientales y climáticos actuales, resulta esencial contar con profesionales de esa orientación, que entiendan el impacto de la influencia antrópica en el ambiente y sean capaces de brindar soluciones integrales que se adecúen a las necesidades de cada localidad, industria o empresa. De esta manera, el desarrollo sustentable deja de ser una utopía para convertirse en un objetivo colectivo de los distintos actores que conforman una sociedad. Hemos visto en estos programas algunas cuestiones relacionadas al cambio climático, al impacto ambiental, a la acción climática local. La Universidad Nacional de La Pampa cuenta con la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, que justamente prepara profesionales que tengan una visión que los haga capaz de afrontar las diferentes problemáticas ambientales que atraviesa una provincia y el país. Bueno, la carrera en general creo que está orientada a formar un tipo de profesional que el día de mañana, ante una situación particular por la cual puede ser contratado, ya sea por un privado o por el propio Estado, no solo sea capaz de resolver un problema inmediato vinculado ya sea a la explotación de un recurso o a la problemática que puede generar esa explotación, ya sea por contaminación o por algún otro motivo, y que sea capaz, fundamentalmente creo que por el tipo de formación que tiene, de liderar un equipo interdisciplinario que pueda ayudarlo a resolver ese problema cuando este es mucho más amplio. O sea, esa es creo que la principal capacidad que tienen nuestros ingenieros es de poder saber a quién llamar para poder completar en forma muy acabada un estudio, por ejemplo, de impacto ambiental a gran escala. Generalmente están, o muchos tienen sus propias consultoras, otros están vinculados a la administración pública, ya sea nacional, provincial o municipal, y algunos están dedicados exclusivamente a la investigación, aunque muchas de estas investigaciones generalmente están yendo en algunos casos hacia la parte más técnico-científica que a la científica exclusivamente. Estoy dando dos asignaturas en tercero y cuarto año. En tercer año doy una asignatura que se llama Iniciación en la Investigación, donde le enseñamos a los estudiantes a desarrollar proyectos de investigación, a pensar en método científico, desarrollar una hipótesis, toda la parte estadística y cómo todo eso va tomando forma para poder llegar a ser una tesina, que es con lo que los chicos se terminan recibiendo. Básicamente les enseñamos ya desde tercer año a qué cosas tienen que tener en cuenta para poder investigar, escribir y terminar recibiéndose con una tesina. Esa es la materia de tercer año. Y en cuarto año doy Ecología 2, que es una continuación de la primera ecología. En la primera ecología se ven algunos conceptos de poblaciones, comunidades. Yo retomo comunidades, vemos todas interacciones de competencia, depredación, pastoreo. Después empezamos a agrandar un poco el espectro y empezamos a ver un poquito qué pasa cuando viene un disturbio, un fuego, una erosión, cómo se recupera el ambiente, qué pasa con la diversidad de especies. Después seguimos estudiando un poco más sobre algunas alteraciones antropogénicas y de qué manera se pueden revertir. Y ya terminamos hablando de el mundo, ecología global, calentamiento global, dióxido de carbono, basurales, impactos, de todo un poco. Siempre les insisto a los y las estudiantes que se saquen las anteojeras, porque muchas veces vemos un problema y nos enfocamos demasiado en el problema, pero perdemos un poquito la perspectiva del todo. Y a veces hay una decisión política, económica, que nos termina afectando
y termina afectando el ambiente y alteramos el ambiente y no entendemos por qué lo terminamos de alterar. Entonces siempre les digo, miren a lo grande. No solamente se enfoquen en el problema que están estudiando, sino tengan también en cuenta muchas variables que puedan estar en juego. Una de las principales problemáticas que tienen la mayoría de las localidades a nivel provincial, nacional y también global son los residuos. Y cuando se habla de residuos tenemos que considerar que se trata de residuos sólidos, residuos líquidos y residuos gaseosos. En los últimos tiempos siempre se pone el foco en lo que son los residuos sólidos urbanos. Ahora bien, están los residuos líquidos que hasta hace algunos años simplemente esos efluentes eran tratados de manera que puedan descargar en alguna laguna o en algún bajo. Por suerte, los tiempos están cambiando y hoy en día ya las localidades y las empresas están empezando a diagramar una gestión eficaz para poder tratar los efluentes líquidos o los residuos líquidos. Bajo. Todo eso está llevando de alguna manera algún tipo de contaminante hacia esos bajos y de alguna manera habría que trabajar. En realidad lo que se está buscando hoy en día y trabajando particularmente con lo que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable propuestos por la ONU, particularmente en esto de lo que es las ciudades sustentables, es trabajar con lo que se denominan las tres grandes infraestructuras, que son las grises, que son este tipo de canales o de el mismo asfalto, edificios, las verdes, que serían todos los espacios verdes, y las azules, que son los cuerpos de agua. Entonces, si logramos trabajar mancomunadamente esas tres infraestructuras para que en conjunto brinden una mejor forma de vida del ciudadano, eso sería el objetivo final y el objetivo ideal. Ya se está trabajando en algunas ciudades del mundo, pero bueno, es algo muy paulatino, influye mucho la educación que podemos hacer sobre la gente. Es decir, no es que la gente hace cosas porque quiere, sino porque necesita saber, debería saber por qué tiene que hacer determinadas cosas y por qué no debería hacer otras. Digamos, si yo empiezo a impermeabilizar muchas áreas, que generalmente ocurre en las urbes, o sea, obviamente empiezo a impedir la normal infiltración del suelo. Si uno pudiera hablar con a una persona que hoy tenga 80 años y que esté en un lugar que esté totalmente asfaltado, seguramente le puedo decir que él tenía un pozo en el cual con un bombeador sacaba agua y de ese agua tomaba, porque esa es la parte de la napa. Las napas se deprimen porque no llegan a poder reabastecerse de agua. Y la situación es cómo estas políticas de recuperar ambientes o de tratar de trabajar con los residuos, con los efluentes, no es algo que se va a lograr de un día para otro, ni siquiera se va a lograr en un periodo político, me refiero de políticas de elecciones, ¿no? Sino que es un trabajo a muy largo plazo y debería ser casi una política que deberían tener prácticamente todos los partidos. Es decir, vamos a tratar de revertir esto. Por ejemplo, hemos pasado un verano tremendo. Si bien parte de esto tiene que ver con parte del cambio climático, se podría haber atemperado muchísimo en muchos lugares si realmente tuviéramos muchísimos más espacios verdes. O sea, hay reglamentaciones en las distintas municipales que establece cada cuánto debe haber un árbol. No puede haber arbustos, por ejemplo. Si ustedes dan una vuelta por la ciudad de Santa Rosa van a encontrar que en muchos lugares hay arbustos en lugar de haber árboles. Hay calles enteras en las cuales yo no tengo árboles. O sea, hay una escasez de espacios verdes. Los espacios verdes son los primeros que me van a beneficiar en la disminución de la temperatura en verano. Eso es algo que no requiere ningún análisis científico, eso es algo lógico. Me da sombra, si llueve me va a retener el agua, la va a transportar hacia el suelo en forma muy lenta, va a generar más humedad en el suelo. Eso trae una serie de beneficios. Entonces, lo primero que deben hacer es tratar de generar políticas activas en cuanto a recuperar espacios verdes y a generar espacios verdes. Siempre tratando de poner aquellas especies más beneficiosas para el ambiente, ¿sí? No aquellas especies que yo puedo decir, bueno, esto crece rápido. Porque muchas veces una especie que crece rápido y que me va a dar una buena sombra no es la mejor especie para ese lugar.
por ejemplo, no sé, los pinos, si bien crecen rápido y lo podemos ver a lo largo de la ruta, ellos generan acidificación del suelo por las acículas y son muy fáciles de que por cualquier motivo se prenda fuego. Entonces buscar especies que sean con copas más frondosas y que puedan brindar con hojas grandes, una muy buena sombra y que alguien realmente eso me ayude a disminuir la temperatura, aunque sea en forma muy local. Una de las acciones que destacó el investigador Sosa en materia de residuos sólidos urbanos es cómo deben tratarse los mismos y habló un poco de las ciudades grandes, que son las que mayor problemática tienen con los residuos sólidos urbanos, y puso el ejemplo de Santa Rosa, General Pico y General Hacha. A continuación veremos un poco cómo es la gestión integral de los residuos sólidos urbanos o GIRSU de General Pico. Estamos desarrollando ya desde el año pasado un programa dentro de nuestro plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos, trabajo mucho más importante con lo que es lo que son las recuperadoras y los recuperadores urbanos de residuos sólidos urbanos. Nos referimos, por ejemplo, a aquellas personas que tienen su acceso a su economía informal a través de recuperar cartones, recuperar materiales reciclables de la ciudad. La cooperativa de recicladores Don Alberto opera dentro de la planta de clasificación y separación de residuos sólidos urbanos desde hace más de 20 años. Ellos llevan adelante la clasificación de los residuos que provienen de las diferentes corrientes que el municipio recolecta, digamos, como por ejemplo la recolección domiciliaria, las estaciones de transferencia norte y sur. Los recuperadores y recuperadoras urbanas son un grupo de trabajadores informales de la economía popular que trabajan recuperando en casas, en comercios, en industrias. Bueno, son actores claves dentro del plan de gestión integral de residuos, por lo cual en este año desarrollamos en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social un censo donde pudieron inscribirse, donde trabajamos a través del programa Argentina Recicla con una encuesta, más allá de esta situación por la cual hoy por hoy ellos manejan su economía, que es recuperando materiales reciclables, que hay un componente ambiental, también hay un componente social, se evalúan esas dos cosas. Y además se trabajó en otorgarles una credencial, una identificación, trabajar con ellos en conjunto a través del grupo de promotoras ambientales. Son un grupo de mujeres que están recorriendo la ciudad, concientizando sobre la separación en origen de los residuos, la importancia de la clasificación en el hogar y también ofreciendo la posibilidad de que aquellos vecinos que quieran entregarle a ellos los residuos ya clasificados, limpios y secos, lo puedan hacer. Y además estamos trabajando en encuestas, ellos nos están haciendo como una devolución de información que para nosotros es muy valiosa, porque hay parte de la corriente de residuos que proviene de la economía informal que nosotros nos la perdemos, digamos, y que no forma parte de nuestra estadística, así que estamos trabajando en conjunto en eso, justamente porque a nosotros nos sirve saber exactamente la cantidad de residuos que se generan y que se recuperan en la ciudad, para poder generar políticas públicas acorde a la magnitud de la problemática. El GIESA es el Grupo Interdisciplinario de Estudios Ambientales que pertenece a la Universidad Nacional de La Pampa y está integrada por distintos profesionales especializados en distintas áreas ambientales. El objetivo de este grupo es poder evaluar y estudiar cuestiones ambientales de manera interdisciplinaria, es decir, donde prime una visión integral. El GIESA es un grupo que se formó, es un grupo reconocido por el Consejo Directivo de nuestra facultad, que se llama Grupo Interdisciplinario de Estudios Ambientales, y la idea de formar ese grupo es de varios docentes e investigadores tratar de encarar esto en forma, como yo dije anteriormente, multidisciplinaria. Es más, si bien estamos arrancando, porque ya, como le dije, arrancamos en pandemia, vamos despacio porque además tenemos que mezclarlo con la docencia, etc. La idea también es tratar del día de mañana poder incorporar investigadores o gente que esté interesada en investigar, por ejemplo, en el tema de derecho, para poder tratar de mejorar la legislación basada en lo que estábamos hablando anteriormente, esto de para evitar que se siga contaminando, por lo menos reducir problemas de contaminación. Yo, por ejemplo, siempre digo que hagamos lo que hagamos, siempre vamos a generar un impacto. ¿Sí? Eso es inevitable. Lo que tenemos que ver de qué manera podemos generar en menor medida esos impactos, ¿no? O sea,
De hecho, todo lo que tenemos, lo que usamos a diario, para poder llegar a tener eso, esa producción ha generado un impacto. Entonces, la idea es de qué manera podemos minimizar esos impactos para poder tener un ambiente un poco más sano. Y la idea del grupo va hacia eso. Hasta ahora hemos realizado un par de actividades, hemos dado unas charlas en distintas localidades de la provincia sobre el tema precisamente esto de residuos, en localidades pequeñas que están comenzando a querer manejar sus residuos de una manera mucho más amigable con el ambiente, lo cual eso es muy bueno. Hemos estado en Quemú, en Parera, en Lonquimay, y hemos dado ahora hace poco un taller para los estudiantes de la ingeniería sobre lo que es ecología urbana, saneamiento ambiental, algo que digamos, ellos ven, pero muy separado o muy aislado en la materia, tratando de inmiscuirlo un poco más, inclusive a los mismos estudiantes, en este tema de la protección del ambiente y la necesidad que tenemos de conservarlo. La idea instalada de que un museo es una institución conservadora que solo se encarga de preservar el patrimonio natural, cultural e histórico está cambiando. El nuevo paradigma de los museos, por lo menos el del Museo de Historia Natural de la provincia de La Pampa, radica en poder aportarle datos a la comunidad para que entiendan cómo fue la relación del hombre con el ambiente a lo largo del tiempo y cómo esta relación terminó modificando un paisaje entero. El Museo de Historia Natural hace por lo menos ya 7 u 8 años que viene en un vuelco rotundo sobre esas viejas concepciones, y hoy trabajamos en un museo abierto a la comunidad y a las personas. Entonces interactuamos mucho con las personas a través de distintas actividades, y bueno, hoy estamos acá en otra de estas actividades que para nosotros es crucial, porque dentro de los temas que trabajamos en el museo tiene que ver con cómo era La Pampa hace 100 años. Y eso nos permite rescatar, en buena medida, así lo entendemos, la identidad de la provincia. Es decir, toda la identidad indígena, todo el paisaje indígena que había en el siglo XX y la transformación que vino posterior, que eso trajo consecuencias profundas en el ambiente, así como una renovación en la construcción de una nueva identidad. Entonces, este trabajo, esta forma de encarar el trabajo, trabajar la defaunación, la transformación del paisaje, nos permite también trabajar hoy con muchas personas en la provincia a través de Ciencia Ciudadana. Entonces, todo eso te da una retroalimentación de pasado y presente para tratar de responder qué había, cómo era, qué hay ahora, y a partir de eso cómo podemos reconstruir. Entonces, esa labor para nosotros es fundamental. Natural, 100% natural, te diría que no hay nada hoy en día en cuanto a nivel de paisaje. La gran sorpresa que por ahí muchos los puede interpelar tiene que ver con que había todo un paisaje indígena construido. Cuando hablo de paisaje indígena construido, hablo de caminos, de tolderías, de lugares que eran claves para pernoctar en las travesías. Y además los indígenas teníamos nuestras vacas, teníamos nuestras ovejas, teníamos nuestros caballos. Por ahí la diferencia sustancial tiene que ver que todo ese conjunto de animales exóticos, si se quiere, porque así lo son en esa época también, convivían con la biodiversidad tranquilamente. Entonces, luego lo que vino, empezó la transformación de los pastizales naturales en el sector noreste y este de la provincia hacia tierras de cultivo, la deforestación también en ese marco, pero fundamentalmente la explotación del caldenal para leña o para adoquines, y después ya vinieron las ciudades y demás. Entonces, hoy en día muchos saben o están seguros de que el paisaje agrícola fue siempre. Bueno, no siempre lo fue. Entonces, esa transformación trajo modificaciones a un ecosistema ya modificado por la presencia de los grupos humanos, transformaciones profundas, cambios en los ecosistemas, utilización de la energía de manera diferente, métodos de usos del suelo completamente distintos. O sea, los indígenas también cultivábamos, pero no en la escala que vino después y no con las herramientas que vinieron después,
Y en una provincia como la nuestra, de clima semiárido y la presencia del viento casi permanente, provocó realmente una catástrofe ambiental en los años 30. Sí, la idea nuestra del museo es un poco esta conexión con el ciudadano común y la ciudadana para un poco entender esto. Si uno ve un registro de una foto, se llega a nuestras redes, nosotros podemos hacer un ida y vuelta para comentar dónde fue, qué material, qué información le podemos enviar también. Somos de también enviar publicaciones científicas para que vean un poco cómo es la cosa y comprender qué especie han registrado y el valor que tiene, porque posiblemente, bueno, en el caso de esta rata estamos hablando de una especie que no está en la provincia de La Pampa, sería una... En la provincia de La Pampa actualmente se habla que hay más de 30 especies de micromamíferos. Estamos hablando de ratones chiquititos, donde también incluimos a los murciélagos. Y este formaría parte de este elenco. Y asimismo no es una especie que tenga problemas de conservación a nivel nacional. Pero el Holoquilus, que es el género de esta especie, que se llamaría Holoquilus vulpinus, hay dos especies más, Chacarius y la Gigliae. La Gigliae, que también yo creo que es una especie que nos toca un poco a la provincia de La Pampa, era una especie que estaba en lo que sería el atuel. Y posiblemente haya llegado al bañado del atuel. ¿Qué pasó? Esa especie desapareció. No se la considera extinta, pero sí se la considera en peligro crítico de alguna manera, igual al mismo nivel como el yaguareté. ¿Por qué se extinguió? Lo que dicen los investigadores es que posiblemente el cambio antrópico, el uso del agua regadío, hizo ese cambio. Y posiblemente esa especie que arrancaba todo lo que sería lo que es el atuel, llegaba posiblemente a los bañados de nuestra provincia. Y actualmente no hay registro. Entonces, de alguna manera, eso también nos tiene en cuenta cómo los cambios antrópicos que produce el hombre, en particular con los humedales, llega a un momento a la extinción de las especies. A lo largo del tiempo, el paradigma del trabajo ambiental se ha ido modificando. Y en unos próximos programas de La Aldea les mostraremos los diferentes trabajos que realizan los profesionales ambientales o bien de carreras afines. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y nos encontramos la semana que viene.